tranquilo. Yeah. 26 de marzo 2008, diario personal. Para mí es más fácil escribir que hablar. Sin embargo, sí me encanta hablar solo, en voz alta. Me libera bastante de toda la impotencia que siento durante el día al no poder decir todo lo que quiero. Tengo miedo. Tengo miedo de no poder superar este maldito problema. Tengo miedo de crecer con él y llegar a la universidad o al trabajo sin haber aprendido a comunicarme bien. Tengo miedo de que mis hijos me escuchen hablar de esta forma. Tengo mucho miedo. Esto es algo que yo escribí cuando tenía 15 años y en esa época de mi vida todo giraba en torno al miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a tartamudear. Miedo a querer decir algo y no poder hacerlo. Miedo a que por eso las personas me miraran raro o diferente. Yo tengo tartamudez. Y ser capaz de decir estas tres simples palabras, aunque no lo crean, es producto de la lucha más grande que he tenido durante toda mi vida. Yo empecé a tartamudear a los 4 años. Mis papás, bueno, yo la verdad no recuerdo cuándo fue que empezó, pero mis papás dicen que fue a esa edad. 5 de cada 100 niños empiezan a tartamudear. Esto generalmente sucede entre los 2 y 5 años. De esos 5, uno, como yo, probablemente seguirá tartamudeando. La tartamudez se caracteriza por interrupciones involuntarias en el habla que afectan nuestra comunicación y muchas veces suelen afectar nuestra calidad de vida. Los niños que empezamos a tartamudear, empezamos con repeticiones, prolongaciones o bloqueos. Estos al inicio nos suelen causar sorpresa, pero con el tiempo, si no son abordados por un especialista, empieza a generar frustración y empezamos a hacer fuerza y empezamos a hacer tensión para sacar ese sonido que no quiere salir. Y muchas veces las personas que nos escuchan sin darse cuenta nos miran raro o nos apuran o nos corrigen o nos completan o nos dicen tranquilo, respira, relájate, ¿no? Y bueno, eso no nos ayuda. Y así vamos creciendo con la percepción de que algo en nuestra habla está mal, que algo en nosotros está mal. Poco a poco vamos siendo más y más conscientes sobre nuestra tartamudez y como muchas veces eso nos ha traído rechazo, nos genera vergüenza y empezamos con el miedo a tartamudear. Yo para no tartamudear evitaba hablar. Recuerdo estar esperando y haciendo hora en el colegio porque justo oportunamente salí al baño cuando estaban a 2 asientos de llegar a mi turno en la lectura grupal, ¿no? Otra cosa que solía hacer era en las exposiciones, yo un día antes tomaba agua helada, me mojaba la camiseta y me paraba frente al ventilador para enfermarme y no tener que ir al día siguiente. En la universidad las cosas no fueron muy diferentes. Lo que más me preocupaba era ir el primer día de clases y ver si el profesor era de aquellos que llamaban lista, ¿no? Tener que decir presente frente a todo el salón era algo que me ponía súper ansioso. Y yo solía decir aquí o yo. Y si el profesor era de aquellos que no levantaban el rostro, me sentaba justo en el escritorio delante de él y hacía así, aquí, para tratar de no decir nada, ¿no? Y cuando no podía evitar una situación, evitaba la palabra o el sonido que me haría tartamudear. Por ejemplo, decir mi nombre es algo que me costaba mucho. Y cuando iba a comprar comida rápida y decían, señor, ¿cuál es su nombre? Luis.
Y bueno, después decían, señor Luis, su pedido está listo, y yo estaba en otra, ¿no? Yo, así como eso, por ejemplo, empezaba a usar sinónimos. En vez de decir colegio, decía escuela. En vez de decir carro, decía auto. Y así tenía todo un diccionario de sinónimos para usar cuando algo no me saliera. Incluso a veces pedía algo del menú que me era más fácil decir a algo que yo realmente quería. Y el miedo gobernaba todos mis días. Es normal y es muy común que la gente tenga miedo a hablar en público, ¿no? Imagínense ese miedo, pero cada vez que vayan a hablar, cada vez que hablen por teléfono, cada vez que conozcan a alguien, cada vez. Y llegó un punto en mi vida donde lo único que quería era hablar fluido, quería hablar como una persona normal. Odiaba mi forma de hablar y me llegué a odiar a mí mismo por hablar así. Desde niño mis papás me llevaron al psicólogo, a psiquiatras, terapeutas, neurólogos, talleres de clown, de actuación, acupuntura, un montón de cosas. Todo para tratar de dejar de tartamudear. Y fue hace un par de años que yo entré a un programa internacional que brindaba cursos para personas con tartamudez. Y gracias al apoyo de mi familia, que siempre ha estado ahí, pude ingresar. Después de 3 días de entrenamiento intensivo, aprendí que podía llegar a controlar mi tartamudez. Aprendí una técnica que consistía en controlar mi respiración para poder hablar con mayor fluidez. Y sin imaginarlo, llegué a alcanzar esa fluidez que siempre había deseado. Todos los días hacía mis ejercicios y hablaba con una cosa así como Darth Vader, respirando. Y requería de mucha concentración. Pero me llegó a dar ese control y con eso empecé a hacer cosas que nunca antes había hecho, como hablar en clase, dar exposiciones, incluso hablar en público. Y no fue solamente eso lo que cambió totalmente mi perspectiva, sino que conocí y me di cuenta que había un montón de gente que también tartamudeaba como yo. Personas que también les habían faltado a clase, también les costaba decir presente, también se habían cambiado incluso el nombre. Por primera vez sentí que habían personas que entendían lo que realmente me pasaba, que no estaba solo y que éramos muchos, somos muchos. También ahí me empecé a meter a grupos de apoyo a nivel internacional, gente de diversos países, incluso convoqué a personas aquí en Lima para formar un grupo de apoyo en la universidad. Y cada persona tenía su historia, sus miedos, sus metas, su forma muy particular de hablar y de tartamudear. Aprendí también investigando que la tartamudez era un montón de cosas menos todo lo que yo siempre había pensado. La tartamudez es un trastorno del habla tan complejo que hasta el día de hoy no se sabe cuál es la causa exacta. Sin embargo, ya se tienen ciertos indicios. Existe evidencia científica de que hay una base genética que haría que algunas personas como nosotros tengamos más tendencia a tartamudear que otros. Citando a Barry Guittard, esta base genética estaría relacionada con la forma en que nuestro cerebro desarrolla unas conexiones neuronales relacionadas al habla y al lenguaje. A la vez, estas conexiones tendrían ciertas dificultades para el flujo rápido de la información y a su vez serían mucho más sensibles de verse afectadas por otras actividades como las emociones. Si bien estas diferencias están ahí, son tan ligeras que pueden hacer que nosotros podamos hablar a veces con fluidez, pero la tendencia a tartamudear es una realidad. Y yo siempre pensé que si tartamudeaba era mi culpa. Y me sentía mal. Nunca me contrataron cuando fui a 10 entrevistas de trabajo y a pesar de tener una de las notas más altas en la universidad, si tartamudeaba no era capaz. Existen muchos mitos y estigmas. La gente piensa que nosotros somos personas inseguras, ansiosas, miedosas y que por eso tartamudeamos. Que la tartamudez es solamente un pensamiento que está
que está ahí y que tenemos que superar porque si no somos unos incapaces. Ahora sé que no tenía por qué sentirme culpable de algo que no era mi culpa y no tenía por qué sentirme avergonzado de algo que de alguna forma era parte de mí. Empecé a cansarme de estar practicando mi técnica, porque a veces uno solamente quiere hablar y ya. Y simplemente la dejé y empecé a hablar. Y después de un tiempo sentí que empecé a tartamudear otra vez, y un día tuve que exponer frente a mucha gente y lo hice y tartamudeé un montón, no se imagina. Pero lo hice y ya no sentía miedo ni vergüenza, me sentía libre. Hoy la tartamudez es de una forma parte de mí, es una característica más, es una forma de hablar y eso no me causa ninguna preocupación. Me gusta mucho la frase de Carl Rogers que dice, la curiosa paradoja es que cuando me acepto tal y como soy, entonces puedo cambiar. Y yo sentí que a partir de ahí empecé a aceptar y abrazar totalmente mi tartamudez y empecé a sentirme totalmente libre. Hoy yo no sería la misma persona si la tartamudez no me hubiera acompañado a lo largo de mi vida. No sería una mejor o una peor persona, simplemente no sería yo y me gusta ser la persona que soy. La tartamudez me ha enseñado varias cosas. Me ha enseñado que cada momento, que cada falla, cada caída es una oportunidad para mejorar. Solamente hay que atrevernos a intentarlo. Si lo intentas y lo logras, ganas confianza. Si no, ganas experiencia, pero nunca pierdes, siempre ganas. Yo dejé de intentarlo muchas veces y ahora gano todos los días. Hoy yo ya gané. Finalmente me han enseñado que todos somos diferentes, todos tenemos particularidades, dificultades, diferencias, y eso es lo que nos hace únicos. Es parte de lo que somos. Por eso les aconsejo que acepten y abracen sus diferencias, que las reconozcan como parte de ustedes y las hagan realmente suyas. Porque no hay nada más sincero que ser nosotros mismos. No hay nada más bello que disfrutar de la libertad de ser totalmente auténticos. Gracias.